Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Escribilea, este espacio donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe siendo, contamos con nuestro prestigioso panel de profesores universitarios habitual, que está compuesto por el doctor Raúl Lombana, el también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, sean ustedes nuevamente bienvenidos. Hoy estamos realizando nuestro programa de Escribilea con realmente el dolor de haber perdido una de las figuras fundamentales y fundadoras de este programa, la doctora María Dolores Ortiz. Y justamente creo que ha sido una noticia que ha conmovido no solamente a nuestro equipo, sino también a una gran parte de los cubanos, porque es una mujer que supo desde la pantalla extender su magisterio. Y quisiera brindar la palabra al doctor Félix Julio, que es la persona de nuestro equipo que un mayor contacto tuvo con la doctora por los años con que compartieron tanto la educación como este programa. Doctor, por favor. Bueno, lo primero que quiero decir es que todos en el panel sentimos un profundo dolor por la pérdida de María Dolores Ortiz, y con ella se pierde para Cuba una de las intelectuales más notables de la segunda mitad del siglo XX, una mujer que dejó una huella indeleble en el público cubano, que supo llegar de manera sencilla, de manera humilde, modesta, transmitiendo la gran cantidad de conocimientos que poseía a el público que durante 50 años la vio en la pantalla, sentada en este mismo asiento donde estoy sentado yo ahora. Pierde también la Universidad de La Habana y el Ministerio de Educación Superior a una profesora de mérito y a una maestra. Siempre se consideró de esa manera, una maestra que enseñaba desde la cátedra, que enseñaba desde el púlpito y que podía reconocerse en la innumerable cantidad de alumnos que tuvo y discípulos que dejó. Pierde también la ciudad de Holguín a una hija predilecta. Siempre se sintió una holguinera de pura cepa y recordaba con mucho cariño su formación en su ciudad natal. Y pierde, como has dicho, Ramón, el programa Escribilea a la última de las sobrevivientes de los fundadores de este programa. Es decir, con María Dolores Ortiz se va la generación de Humberto Galís Menéndez, Gustavo Dubuchet, ella misma, el doctor Sosa y todos los que vinieron detrás, que convirtieron el programa Escribilea en una verdadera cátedra de sabiduría popular, en una pequeña enciclopedia popular cubana. Si yo tuviera que definir este programa, lo haría de esa manera. Y en ese concierto de tanto talento, la doctora Ortiz brilló con luz propia. Brilló además con su simpatía, con esa manera tan particular que tenía de reírse cuando se hacía la presentación del programa, con su célebre pluma donde colgaba una cadenita con una estrella, que era la estrella de Cuba, era la estrella de la bandera cubana. Y nos dejó el legado formidable de su magisterio, de su condición de mujer revolucionaria, de madre, de esposa y de mujer que perteneció a la época donde pudo desarrollar su talento y su capacidad de una manera extraordinaria. Era ella el símbolo de este programa y lo seguirá siendo. Y por eso se ha mantenido siempre en los créditos del programa su nombre. Y yo propongo que se siga manteniendo ahí, porque mientras exista Escribilea y la honremos como tenemos que hacerlo con el trabajo que desarrollamos en este programa, su nombre no se olvidará jamás. Sí, gracias, profesor. Pues entonces, a la memoria de la doctora María Dolores Ortiz, continuaremos nosotros desarrollando Escribilea por el tiempo que sea necesario. Vamos entonces a iniciar el primer tema de la noche, y la doctora era una amante de la literatura y de la historia, y justamente un tema histórico tendremos para ser determinado en este primer tema, que ha sido enviado por Néstor Caraballo, residente en la provincia de Matanzas, en la ciudad de Matanzas. De este modo estoy dando la palabra para el comienzo de la primera ronda de preguntas al doctor Lombana. Sí, Ramón, muchas gracias. Hecho histórico transcurrido en nuestra era. Así es. Con posterioridad a la edad antigua. Correcto. Con posterioridad a la edad media. También lo es. Es un hecho posterior al año 1789. Sí.
ubicado en los siglos XIX-XX o el horripilado siglo XXI. Este hecho histórico solamente tiene marcado un siglo. Siglo XIX. Siglo XIX, correcto. Siglo XIX, americano. Americano. En la América Latina. Sí. La América insular. Correcto. Un hecho histórico que ocurre en Cuba. Ocurre en Cuba. Posterior al inicio de las guerras de independencia en Cuba, en el año 68. O sea, un hecho de la segunda parte del siglo, pero... Le comprendo. Sí, exactamente. 68 a 1900. Correcto. Está dentro del ámbito de nuestros procesos independentistas. Así es. Es un hecho militar. Un hecho militar. Un combate, una batalla. Así es. Puedo descartar el periodo que está ubicado en la tregua fecunda y la guerra chiquita, los intentos de... Ajá. O sea, o guerra del 68 o guerra de 1895. En una de ellas. Este combate o batalla, ¿no? De alguna manera involucra a uno de las grandes figuras, por lo menos de la vida militar cubana en aquellos tiempos. Así es. Involucra directamente a una de estas tres personalidades que le voy a decir, o a Ignacio Agramonte, o al lugarteniente general Antonio Maceo, o al general en jefe Máximo Gómez. Una de esas figuras está involucrada en este hecho. Una de ellas. Entonces lo que se impone es determinar en cuál de las dos guerras. Exacto, claro. Y como los cargos por los que le pregunté son de la guerra del 95, voy a pensar que es de la guerra del 95. Es de la guerra del 95. Combate importante, Ramón, de la guerra del 95. Es un combate importante, sí. Este combate o batalla ocurrió en Oriente. En Oriente. En el Oriente cubano. Sí. Entonces no sería un error pensar que es de la primera parte. O sea, es un combate anterior a la invasión. Es anterior a la Que no invasión. quiere decir que no los haya en Oriente durante la invasión. Sí, sí, pero Bueno, estaba tratando de como usted dice, realmente pertenece a la etapa anterior a la salida de la invasión. Ahí hay varios combates importantes que se ubican entre mayo, porque los desembarcos de los principales jefes son en abril. En mayo ya tenemos algunos combates importantes, entre ellos está el propio combate de Dos Ríos, ¿no? Y luego tenemos algunos combates que no son aislados, tienen que ver con el desplazamiento de tropas, tanto con la estrategia de Martínez Campos, que es el que está en esos momentos, como con las primeras acciones dirigidas literalmente por las grandes figuras. Y usted dice que hay una de las grandes figuras que... Ajá. Esa figura, que obviamente ya sabemos que no es Agramonte, dirige directamente la batalla o parte o uno de sus episodios. Es el principal estratega de la batalla. Ya. Es un combate dirigido por Maceo. Ajá, sí. Bueno, ahí está, ya descartamos Dos Ríos. Yo le voy a mencionar 3 combates de esa etapa que no ocurren en el mismo, o sea, están esparcidos en esos 2 o 3 meses iniciales, que a mí me parece que son los más llamativos, por lo menos, o sea, los que tienen características más, que posicionan más al Ejército Libertador cubano. Está el combate de Sao del Indio. Está el combate de Peralejo, que es en julio. Sao del Indio creo que es en mayo. Y también está el combate del Jovito por esa fecha. Es uno de los 3 que le mencioné. Uno de los 3. Protagonizado por Maceo. Uh-huh. Y es un combate que le otorga al Ejército Libertador un prestigio y lo posiciona dentro de la guerra de manera determinante, lo suficiente como para que Gómez dé la orden de pasar al Camagüey. Es el combate de Peralejo. Peralejo. Mire que Maceo tiene combates y combates dignos de hacer toda una historia y de disertar sobre ellos si pudieran, con historias contundentes desde el punto de vista bélico, ¿no? Pero Peralejo es un combate realmente para dedicarle una clase cuando sea un programa de historia de Cuba. En primer lugar, porque fíjese qué cosa más interesante, Peralejo, si usted lo analiza numéricamente, no es una victoria. Creo que los cubanos pierden no el doble, pero en muertes superan a las tropas españolas. Pero fue solo en la cantidad de pérdidas de vida, porque en todo lo demás fue un combate encarnizado donde
inicialmente Maceo prevé la acción de atacar los convoyes que están surtiendo la línea central del enemigo. Es un combate estratégico, táctico también por eso, ¿no? Tiene esa intención. Pero aquello se complejiza porque Martínez Campos es avisado, conoce de las operaciones de los cubanos. Es una época que el espionaje funciona para los dos bandos, ¿no? Y se mueve, se logra mover, es también otro estratega militar, un hombre muy inteligente, y Maceo rediseña su batalla, y la batalla transcurre en varios lugares. Pero una batalla que tiene de todo, una batalla de fuego cruzado muy fuerte, de cargas repetidas con combates a arma blanca y a bayoneta y machetes muy fuertes, ¿ya? Y de caballería, o sea, combate total. Pero lo importante de este combate, amén de las pérdidas, es que el ejército español constantemente se ve obligado a replegarse. A los efectos de ellos están cumpliendo su misión, que es que el convoy llegue, pero el convoy cada vez llega más desgastado porque los cubanos, como decimos en buen cubano, lo embisten de una manera que al final el resultado, incluso hay una anécdota de que a Martínez Campos de esa batalla se lo llevan sus hijos cubierto con una especie de capa en una camilla como si estuviera herido, porque hasta el propio Martínez Campos y sus hijos temen por lo que pueda pasarle, por lo encarnizado que es el combate. Y por otra parte es una vuelta táctica magistral que da Maceo, digna de estudiarse en las academias. Pero lo más importante de todo es que ahí en adelante los españoles no volvieron a salir en pequeñas unidades en la guerra porque le temían al ejército mambí. La próxima vez que Martínez Campos sale de Bayamo, vuelve a salir creo que con 3.000 o 4.000 hombres. Es una batalla que, bueno, a partir de ahí es que viene todo el diseño entonces de la invasión porque ya están preparadas las condiciones. Exactamente, profesor. No, agregar solamente que esa fue la tercera vez que se vieron las caras Martínez Campos y Maceo. Se habían visto primero en los Mangos de Baraguá en el año 78, se habían visto las caras poco tiempo después porque Martínez Campos fue a despedir a Maceo a Santiago de Cuba cuando abandonó la isla, y ahora se vuelven a ver en el campo de batalla en un combate donde si Maceo hubiera capturado a Martínez Campos como estuvo a punto de suceder, nadie sabe cuál hubiera sido el giro que tomaba la guerra, porque hubiera sido el capitán general, nada más y nada menos, prisionero de los mambises. Hubiera tenido que sentarse a negociar. Y es famosa la frase de Maceo que dice: si mi hermano José hubiera estado aquí conmigo, Martínez Campos no se me escapa. Lo cual quiere decir o dar idea de la envergadura desde el punto de vista político que tenía esa batalla también, no solamente militar. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente a usted, doctor Lombana, y vamos ahora a nuestro segmento que dedicamos a las novedades literarias. El licenciado Fernando Rodríguez Sosa nos impondrá de una de ellas y una vez que haya concluido su segmento, regresaremos para el tema intermedio. Como siempre le pido, mantenga usted la sintonía con el canal educativo y no pierda el tema intermedio de Escribilea. Buenas noches. La editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro ha publicado el volumen que esta noche les comento, que llega avalado con el Premio Alejo Carpentier de Ensayo 2020, de acuerdo a la decisión de un jurado integrado por Víctor Foule Calzada, Ricardo Luis Hernández Otero y Karina Pino Santos. Me refiero al volumen titulado Silencios y Recepciones, la novela de José Martí, de Mauricio Núñez Rodríguez. En 4 capítulos y varios anexos, en este libro, una profunda y minuciosa investigación, el autor se acerca a un texto poco estudiado del apóstol. Me refiero a la única novela publicada por José Martí, Lucía Jerez o Amistad Funesta, que fue publicada por entregas en el año 1885 en las páginas del periódico El Latinoamericano. Mauricio Núñez Rodríguez analiza en este libro, entre otros temas, la estructura de la novela, la trascendencia de la prosa narrativa del maestro e igualmente la recepción de Lucía Jerez o Amistad Funesta a lo largo del tiempo. Doctor en Ciencias Literarias, nacido en la capital cubana en 1965, Mauricio Núñez Rodríguez se ha dedicado por años al estudio de la vida y la obra del más universal de los cubanos. En su bibliografía aparecen, entre otros títulos, la edición crítica de Lucía Jerez o Amistad Funesta, una investigación que ha sido publicada tanto en Cuba como en otros países del mundo. Con la publicación ahora de Silencios y Recepciones,
la novela de José Martí, Mauricio Núñez Rodríguez pone a disposición de los lectores una obra referencial, una obra que indudablemente contribuye al estudio, a la difusión del legado del más trascendente, revolucionario e intelectual del siglo XIX cubano, el héroe nacional José Martí. Les recomiendo la lectura, el estudio del libro titulado Silencios y Recepciones, la novela de José Martí, de Mauricio Núñez Rodríguez, que publica la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro y que recibió en el año 2020 el premio Alejo Carpentier de ensayo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Ya estamos de regreso para iniciar el tema intermedio aquí en nuestro programa Escribilea, que no tendrá en este momento información visual para los telespectadores. Esto los coloca en igualdad de condición que nuestro panel. Ha sido remitido por Justina Camacho, residente en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, y trae como objetivo determinar un personaje célebre que inicia indagando el profesor Félix Julio. Bueno, qué gusto poder descifrar ese personaje célebre que nos envía una coterránea, en este caso de Lombana y mía. Este personaje célebre es un personaje real. ¿Es real? Es un hombre. No, profesor. Es una mujer que se hace célebre en nuestra era. Sí. En algún momento posterior a la antigua. También. Posterior también a la Edad Media. Sí, profesor. Posterior a la Revolución Francesa. Correcto. Es decir, una mujer de los siglos XIX, XX o XXI. Este personaje tiene vida en 2 siglos. 19 y 20. 19 y 20. 19 y 20. Euroasiático. Euroasiático. Europeo. Correcto. De algún país con costa. ¿Tiene costa su país? Costas, digamos, al Mediterráneo. Sí. Un país peninsular. Es peninsular. Italia o España. Uno de ellos, Italia. Italia. Se hace célebre en algún ámbito de la cultura. Así es. Es una artista. Correcto. Esta mujer desarrolla la mayor parte de su actividad cultural en el siglo XX. No, en el siglo XX no. No, es en el XIX. En el XIX. Ya. Tiene, lógicamente, cuando llega el siglo XX, Ya es una... Ya. una figura inmensa. Sí. Estamos hablando de una escritora o una artista. Usted elige. Podría descartar las artes plásticas. Descarte las artes plásticas. Estamos hablando de alguien que se dedica a la música. Música puede ser cantante, compositora, o sea, intérprete o instrumentista. O alguien que tiene que ver con las voces, con los coros, con el mundo. O puede, pensando ya en el teatro, ser una actriz, literalmente. O puede ser, también, es una de estas cosas que les dije. Es una de ellas. Cantante o actriz. Elija. Bueno, es que en esta época hay teatro, en el caso de Italia, teatro, pero también está todo el andamiaje operístico. Es una actriz. Es una actriz. Claro, en el caso, como usted decía, de la ópera, tiene la doble condición. Una cantante de ópera tiene que ser actriz. A ver, lo que le da su reconocimiento mundial, ¿es mundial el reconocimiento? Sí, mundial. ¿Viajó esa persona? Sí, sí, viajó. Viajó. Y estuvo en diferentes recintos de importantes Lo estuvo. enclaves. Sí. Ya. De alguna manera esta actriz hizo teatro. Hizo teatro. Es una actriz de teatro. Es una actriz de teatro. Yo recuerdo, al menos, no sé si María Melato nació en el 19, pero al menos le voy a decir 2 nombres. Es Italia Vitaliani o Eleonora Duse. Una de ellas. Esta actriz se destacó más en el teatro que en el cine. Destacó más en el teatro, sí. Tanto como que hizo mucho más teatro que Sí, cine. sí, claro. Entonces Eleonora Duse. Es Eleonora Duse. Eleonora Duse, Honora, ¿cómo le llamamos? Porque Eleonora Duse tiene el mérito histórico de haber llevado a todos los importantes teatros europeos, y no solo europeos, en los personajes de Ibsen, pero particularmente el personaje de Casa de Muñecas. De Nora. Y no sé si también harían alguna representación de espectros de otras obras de Ibsen, pero sé que trabajaba Ibsen. Penosamente, y lo digo con cierta parcialidad porque no quiere decir que
que en ese otro periodo no haya producido también, pero sus segundas nupcias son con Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio es un personaje de la historia política italiana muy importante, pero un artista también. Amén de lo que se le critique desde el punto de vista de la historia política, instauró una república rarísima de poetas y de escritores con corte prefascistas y todo lo que se dice, pero era un artista. Y Eleonora Duse es su segunda esposa. En ese periodo ella nada más que representa obras, creo, de Gabriele D'Annunzio, y ella recesa en esa actividad. Pero aún así, con las obras de D'Annunzio también gana renombre. Lo que pasa que es antes y después, cuando ella es más universal, porque hace este tipo de personajes, como el de Nora. Y recuerdo también que ella hizo, creo que una sola película o dos, no hizo el cine, no la convocó mucho porque llegó con unos años al cine. Y en los últimos años de su vida, ella no entendió con el tema de la vejez. No se dejaba maquillar, representaba a sus personajes con sus arrugas, y tuvo una rivalidad muy llamativa que incluyó el matrimonio con Gabriele D'Annunzio con Sara Bernard. Dicen que eran las dos grandes actrices de la época y que la diferencia era, sobre todo, bueno, a Sara Bernard la conocemos más, que Sara Bernard le ponía un sello muy particular a todo lo que representaba, y Eleonora Duse era el camaleón, era la que se desdoblaba y se convertía en cualquier personaje. Bueno, para ser Nora creo que tiene que hacerlo, pero por encima de todo es una baluarte de esas luchas femeninas por la voz femenina en cuanto a los derechos y en cuanto a... Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado este personaje célebre. Concluimos el tema intermedio aquí en su programa Escribilea y los minutos que dedicamos habitualmente a nuestro momento musical. Vamos a utilizarlos para que ustedes puedan ver unos fragmentos del documental que realizara en equipo de nuestro programa por el 50 aniversario y donde está presente, lógicamente, la doctora María Dolores Ortiz. No, yo no alcancé a ver la Bolsa del Saber. La Bolsa del Saber es para los viejos. Yo en aquellas épocas yo no era vieja cuando empezó a escribirle. El que tenía la vivencia de la Bolsa del Saber, que para los que no lo sepan fue un programa de radio muy conocido en aquella época, y la idea era hacer un programa con el mismo aire, vamos a decir, que se hacía la Bolsa del Saber, o sea, era un programa de preguntas y respuestas en la televisión. Pero yo quiero agradecer profundamente a ese público anónimo al que nosotros nos hemos dedicado con tanto cariño, con tanto respeto. Mi agradecimiento profundo por esa preocupación por mí y por este cariño que me demuestran. Gracias de todo corazón. Este tercer tema, el último, tiene información para los telespectadores en pantalla que les dará la posibilidad de tener un elemento para su indagación personal. Ha sido remitido por Yandy González, residente en la ciudad de Artemisa, en la provincia del propio nombre, y trae como objetivo determinar un lugar célebre que debe comenzar a determinar el profesor Dagoberto. Gracias, Ramón. Este lugar célebre está situado en la parte sólida del planeta. Está situado en la parte sólida del planeta. En la parte sólida del planeta. Se hace célebre por sus condiciones naturales, digamos. Sí, tiene condiciones naturales. Más allá de que haya cosas, construcciones de la mano del hombre, pero es un lugar natural. Es un lugar natural. Natural. ¿Este lugar está en África? No. No está en África. No está en África. Está en América. ¿Tampoco? Es Eurasia. No. Hace algunas semanas atrás salió Pascua, me parece, ¿no? La isla de Pascua. Sí. Este lugar natural, entonces está en Oceanía. En Oceanía. En Oceanía. Es un atolón. Un atolón. Porque hay muchos atolones ahí. Exacto. Que son... Perdón, profesor. Vamos a explicarle un poquito a los telespectadores qué cosa es un atolón.
Sí. Un atolón tiene origen coralino y es una especie de isla en forma de anillo que tiene dentro Exactamente. agua. Un anillo. Bueno, Exacto. yo le voy a decir, vamos a ver, Bora Bora o Mururoa. Uno de ellos. Bueno, las dos son importantes, realmente. Mururoa. Sí, profesor, exactamente, el atolón de Mururoa. El atolón de Mururoa, qué bien. Yo le decía que hay muchos atolones conocidos en esta región, pero especialmente Mururoa es conocido sobre todo en la década del 50 y el 60 porque allí los franceses desarrollaron decenas de explosiones atómicas. Incluso yo creo que el atolón está deshabitado porque Sí, hay sí. una radioactividad muy alta Sí. en torno a él, como Bikini, en el caso norteamericano, donde se realizaron también muchas pruebas atómicas. Y especialmente Mururoa, bueno, fue objeto de mucha crítica a nivel internacional porque pasan de 100 los experimentos atómicos y las explosiones atómicas en ese atolón. La generación nuestra conoce el atolón de Mururoa justamente desde que éramos prácticamente unos niños porque era motivo de noticias en la prensa por estas mismas protestas que se hacían de los experimentos. Sí, profesor. Recientemente leí que efectivamente la radiactividad está presente ahí y eso ha afectado a las poblaciones humanas que han tenido que ser desalojadas de ese hábitat natural. Islas paradisíacas, por cierto, que pudieran figurar en cualquier postal de una agencia de turismo. Pero la vida submarina, los peces y los corales han logrado adaptarse a esas condiciones de radiactividad y no han desaparecido. Es decir, usted puede ver todavía en el mar los peces y los corales que se han de alguna manera mutado en su genética para poder adaptarse a esas condiciones de radioactividad que tiene esos lugares que, si mal no recuerdo, pertenecen a la Polinesia francesa. Exactamente. Bueno, en el año 96 esta práctica de experimentos fue abandonada y actualmente el ejército francés tiene allí un puesto donde se hacen investigaciones. Hay que tener un permiso especial para visitarlo, porque como decían, hay mucha radiación. Pero hay unos experimentos que se hacen sobre evolución geológica y radiológica de este atolón, un lugar realmente que su celebridad viene por este asunto tan macabro, ¿no?, de las experimentaciones con las bombas atómicas. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto, por haberlo determinado. Momento oportuno entonces para realizar nuestra pregunta de participación que deberán responder en nuestra página de Facebook, Escríbele a Cuba, una vez que la haya escuchado si tiene la respuesta. Profesor Dagoberto, precisamente a usted le corresponde. Gracias, Ramón. Yo voy a hacer una pregunta que es una curiosidad literaria. Dice así la pregunta: ¿cómo se llama la novela escrita por Napoleón Bonaparte? El Gran Corso. ¿Cómo se llama la novela escrita por Napoleón Bonaparte? Es una novela pequeña, una breve novela. ¿Sería verdad que la escribió él? Sí, la escribió. Bueno. Escribió. Es muy autobiográfica, es lo que puedo decir. Bueno, ahí tienen la pregunta. Por favor, si conoce este título, póngalo de inmediato en nuestra página de Facebook, Escríbele a Cuba, y a las 11 de esta noche determinaremos quién será el ganador. Les deseo suerte. Profesores, estamos ya en los minutos finales de nuestro programa y quiero agradecerles una vez más su participación en el programa como es habitual. A ustedes, por favor, recuerden que el próximo miércoles tendremos otra cita para indagar sobre el arte, la historia y la cultura universales de esta manera singular, amena, única e interesante en que lo hacemos aquí en el canal educativo. Gracias por su mirada.